Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Tribuna Peruana. Como ustedes sabrán, este canal está dedicado a compartir aspectos sobre la historia del Perú y sobre la coyuntura política actual o del momento, pero netamente del Perú. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a referir a un asunto que ha pasado ya de las fronteras del país en donde se origina. Nos referimos al conflicto social de Colombia. Colombia y en general los colombianos han estado sufriendo un conflicto que ha llevado al tremendo irrespeto de los derechos humanos por parte de sus Fuerzas Armadas y de la policía en las grandes marchas o protestas que se han estado realizando en las diferentes ciudades de ese país. Nosotros, como peruanos, recordaremos que en el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama también sufrimos ese tipo de atentados, sobre lo cual tenemos un video que se los estaremos dejando por acá arriba. Para entender mejor este conflicto social acaecido en Colombia y sobre el cual desde este canal nos solidarizamos, tenemos que comprender tres aspectos importantes. Primero, son los impuestos a la clase media en el marco de la reforma tributaria. En el papel, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, presentada hace unas semanas al Congreso de la República de Colombia, tiene como objetivos principales cuatro cosas. Primero, ampliar la recaudación de la base tributaria. Segundo, evitar que la deuda de Colombia genere más pérdida de puntos en el índice de riesgos internacionales. Tercero, institucionalizar la renta básica. Y cuarto, crear un fondo para la conservación ambiental. La idea del gobierno de Colombia es recaudar 23 billones de pesos colombianos o 6.300 millones de dólares. Pero el asunto, han señalado los críticos, es de dónde se va a recaudar este dinero o de dónde se va a sacar. El ministro de Hacienda de Colombia asignó o declaró que el 73% de ese dinero se va a sacar o a recaudar de las personas naturales, es decir, personas individuales o personas comunes y corrientes como lo somos ustedes o yo. Tal vez el punto más polémico es el cobro del impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de 663 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares. Además, la ley o el proyecto de ley, que ya definitivamente ya se retiró, proponía imponer el impuesto de valor agregado, que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico o de primera necesidad como la luz, el agua y los alimentos. También se proyectaba un aumento del impuesto a las personas que más ganan, es decir, a las personas más ricas. El proyecto de ley también contemplaba, entre otras medidas, que quienes tengan un patrimonio superior a 1.35 millones de dólares deberán cumplir aparte con otro impuesto del 1%, mientras que para que quienes tengan un patrimonio cerca a los 4 millones de dólares, la cifra a pagar sería el 2%. El gobierno colombiano sostiene que la necesidad de la reforma tributaria es por causa del enorme gasto que ha generado la pandemia por el COVID-19. Ustedes sabrán que para paliar estos efectos o estos terribles gastos en una crisis económica por una pandemia, se pueden hacer dos cosas. Se puede generar más deuda a través de los créditos internacionales, o en su efecto se amplía la base o la recaudación tributaria. Y Colombia eligió ese camino, pero al parecer no lo eligió bien o no lo aplicó bien, pues los impuestos en una pandemia, aumentar los impuestos en una pandemia y todavía la clase media o la clase baja, es definitivamente algo desastroso. Además, nosotros sabemos que a pesar de ya haberse retirado este proyecto, el descontento social continúa. Varios sectores de la población colombiana han señalado que parte del descontento también tiene que ver con las demandas insatisfechas por parte del gobierno a causa de la pandemia por el COVID-19 y la falta de reacción de los organismos públicos para solucionar los problemas que esta pandemia ha causado. Esto también se acrecentó por el descontento que ya se había realizado en las marchas del 2019 en el mismo país. La pandemia ha generado terribles cosas o problemas financieros para Colombia,
como por ejemplo el cierre de 500.000 negocios en el último año. Además, la economía de Colombia ha obtenido un desplome de casi el 6%, 6.8%, y el aspecto donde más se notó fue en el desempleo, que llegó a una cifra de 4.1 millones de colombianos actualmente sin trabajo. La jornada de protestas, hay que decirlo, se está realizando en medio de una pandemia, por lo que ha generado también el aumento excesivo de casos de COVID-19. De hecho, el 28 de abril se reportaron 19.745 nuevos casos, es decir, la cifra más alta desde que se declaró la emergencia sanitaria en Colombia. Hasta el momento en Colombia se han aplicado cerca de 5 millones de vacunas, o 5 millones de dosis, lo que pone al país por detrás de países como Chile, Brasil y Uruguay en el número de vacunados por habitante. Sin embargo, el problema es el retraso en la segunda dosis, pues ustedes saben que la vacuna actualmente tiene que ser de 2 dosis y no solo de una, salvo una vacuna rusa. Sin embargo, los reparos han comenzado a surgir por dos aspectos, esencialmente. Uno, el retraso, como les dije, en el acceso a la segunda dosis en las poblaciones de riesgo. Y segundo, el desabastecimiento de las vacunas para ampliar la cobertura hacia otros rangos de edad que quedan pendientes. Todo esto nos lleva a pensar que las protestas en Colombia deben estar plenamente justificadas, pero que sin embargo estas deben hacerse de manera pacífica y no con violencia. Recalcamos que a parecer personal mío, las protestas en Colombia se han estado manejando con una violencia excesiva, y ustedes sabrán que la ONU y la Unión Europea también ya se han pronunciado. Sin embargo, esta crisis parece que no pueda tener un fin, por lo menos cercano, ya que el presidente de Colombia es cierto que ha llamado a un diálogo con los manifestantes, con los partidos políticos, pero que sin embargo ha calificado de violentos o de delincuenciales. Esto nosotros no lo estamos inventando. Las protestas y las violencias que decimos que hay en Colombia no las estamos inventando. Ustedes mismos podrán ver en todas las redes sociales los videos que se han difundido. Véanlos ustedes mismos y saquen sus conclusiones. Como les dije, este es un canal dedicado al ámbito peruano. Sin embargo, me he querido referir a nuestros hermanos colombianos para poder hacerles llegar un motivo de fuerza, para poder hacerles llegar todos nuestros ánimos e incentivarles a que ellos defiendan sus derechos siempre y cuando sea sin violencia. Recalcamos que la violencia nunca es buena para solucionar los conflictos, pero sin embargo, los derechos no se pueden pisotear de ninguna manera. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Les pido por favor que puedan suscribirse a este canal y darle like a este video, además de compartirlo con sus amistades para que ellos se enteren de qué es lo que está pasando verdaderamente en Colombia.